Bueno, hola. Yo voy a mostrar sobre todo algunas cuestiones que tienen que ver con experiencias pedagógicas dentro de la facultad, en el taller en el cual doy clases, que es la Cátedra Royce, en Introducción a Arquitectura, Análisis Proyectual 1, Análisis Proyectual 2, algunas cosas que tienen que ver con eso y también una experiencia que hemos hecho en el estudio en particular sobre preocupaciones que tienen que ver un poco con esto del hacer, del aprender haciendo. Nosotros es una forma que tenemos en el estudio de laburar, que con el tiempo nos hemos dado cuenta que es la que nos resulta más fructífera, entender que dejar siempre abierto de alguna manera que haya un porcentaje de incertidumbre a la hora de tomar decisiones, de definir cuestiones, de dibujar legajos, de representar, de pensar en el momento de representar y de dibujar, de utilizar las técnicas gráficas, que es en definitiva la herramienta mediante las cuales trabajamos y desarrollamos proyectos y pensamos, y llegada la hora de trasladar eso al terreno podríamos llamarle, no de lo real, porque en realidad por eso voy a mostrar algo de lo que hacemos en Introducción a la Arquitectura, entender como que hay planos de lo real. Está el plano del momento del pensamiento, de la experimentación, del indagar y el de ponerse también de alguna manera dialogar con uno mismo y con colegas a la hora de pensar proyectos. Y después está el momento en el que uno de alguna manera comunica a quien construye, que no somos nosotros, más allá de que hagamos experiencias de construcción de manera personal, metiéndonos con la materia para tratar de entender cómo funciona. Siempre, por lo menos en nuestro caso, lo vemos como una oportunidad para poder entender de qué manera uno puede mejor comunicar lo que quiere que se construya cuando tuvo la experiencia concreta de haber estado entre esa problemática. Estas primeras imágenes son trabajos de alumnos de Introducción a la Arquitectura. El enfoque pedagógico de la cátedra en primer año está puesto sobre todo en las técnicas. Lo que nos interesa es que un alumno aprenda a dibujar, aprenda a hacer una maqueta, lo haga con precisión, lo haga digamos, de alguna manera encuentre el camino para dominar las técnicas desde el punto de vista de la artesanía, si se quiere, o del hacer mismo, de la cosa misma, como una cuestión de prolijidad, de precisión y demás, a la vez de estar de alguna manera entendiendo lógicas de organización formal, lógicas espaciales, pero sobre todo una cuestión que es la que cruza transversalmente todos estos ejercicios, es que la dinámica del desarrollo de estos trabajos se da de esta manera. El dibujo de este lo hace un alumno y la maqueta de esta la hace otro alumno sobre el dibujo que hizo el alumno anterior. Entonces esta forma de laburar entiende la producción colectiva, que es otra de las preocupaciones que nosotros tenemos en nuestro estudio, y que somos 3 personas y a veces gente que viene como colaboradora, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que en realidad nunca se trabaja todo el tiempo, todo el mundo sobre la cosa, sino que el momento si se quiere, de algún tipo de conclusión o de algún tipo de avance sobre lo que se está trabajando, se da de manera individual. Y luego se expone ante el colectivo, que de alguna manera toma la decisión de decir, bueno, vale, no vale, seguimos por este camino. Muchas veces se da de una manera casi como natural, o no, ni siquiera de discusión. Es como que hay cosas que en definitiva, o eso es lo que digo que ocurre en nuestro estudio, es hay caminos que toman los proyectos que se dan así, como que en un momento todos estamos de acuerdo y no se discute. De alguna manera esto era una intención de traer ese entendimiento de producir y de alguna manera empezar a lidiar con esa situación de producir para comunicarse con uno mismo y con el otro. Entonces le entregás un dibujo que propone determinado camino y el alumno lo toma y ya empieza a entender que también nada viene de nada, nada se inventa, todo es un camino que va tomando cuestiones de diferentes ámbitos, se pueden valer de todo lo que hay por ahí afuera, y en definitiva lo que importa es lo que uno hace con eso que recibe. Entonces este alumno produce estas maquetas, y esas maquetas después son reinterpretadas en una secuencia de cortes por otro alumno.
y a su vez esa secuencia de cortes es interpretada como axonometría o como, en realidad, como panel que propone, bueno, no voy a entrar en detalle de cómo funciona el ejercicio, pero que propone posibilidades de interpretación de esta bidimensión en una tridimensión, porque también el ejercicio de alguna manera va en ese camino entre la bidimensionalidad y la tridimensionalidad para tratar de empezar a desarrollar esa capacidad de entender el espacio de esta manera. Reitero que son trabajos de primer año y de alguna manera la intención está puesta en comunicar o en empezar a producir ese entendimiento. Entonces, al final de toda esta secuencia, todo lo que estamos viendo es un proyecto que tiene, según el año, 3, 4, 5 autores. Y por otro lado también entender que estas posibilidades que nos dan grandes maquetas que se pueden reinterpretar, esta es una maqueta que con gente te da una noción de escala, pero que luego entender que la foto de esa maqueta puede ser el material mismo con el que uno está laburando. No hay problemáticas materiales, no hay problemáticas de contexto, el problema es la cosa misma. Entonces entender que lo que estamos haciendo es aprender haciendo, pero entendiendo que lo que estamos haciendo es eso mismo, no es un proyecto de otra cosa, sino que lo que se está produciendo es eso que se ve ahí, lo cual abre, sobre todo en un momento de introducción a la problemática del espacio, de entender el espacio, plantea un montón de caminos y de posibilidades que permiten las técnicas gráficas para empezar a tener la posibilidad de imaginarse nada, lo que aún no existe. Entonces son reinterpretaciones sobre dibujos producidos por los mismos alumnos. Y bueno, finalmente un panel es nada, el primer dibujo que hizo un alumno y la última serie de maquetas y collage y demás que hizo otro alumno, pasando por 3 o 4 entre medio. Hace un par de años atrás, nosotros en el estudio hicimos junto con Verónica Arcos, una arquitecta chilena que también ha hecho varios de estos ejercicios en Chile, por ahí con un enfoque ligeramente diferente, este taller que organizamos en un trabajo de una semana. 2 días eran trabajo en taller para entender el trabajo con un mampuesto, con un ladrillo en realidad. Lo que trabajábamos con ladrillos, les dimos a los alumnos pequeños elementos de la proporción y la dimensión de un ladrillo. Y la idea era un poco también entender esa doble cuestión que decía hace un ratito, el tema de trabajar sobre la maqueta, encontrar formas de organización sistemáticas que nos permitan entender cómo en definitiva funciona un mampuesto, que es un sistema formado por una unidad que se repite, que genera un módulo que se repite, predominantemente trabajando a compresión. Eso es más o menos una mampostería, en el sentido de que permite también abrir el camino a introducir otros elementos que no sean necesariamente el ladrillo, pero bueno, en este caso la imposición era un poco esa, y luego ellos mismos iban al terreno y construían estos artefactos en 3 días de construcción, y finalmente hacíamos como un cierre que tenía que ver con, bueno, ver qué problemas se habían generado desde el momento de generación y de producción gráfica en taller, en el aula, a el sitio y los problemas que se fueron presentando de construcción, de dimensiones del ladrillo, problemas con la mezcla, con el ancho de la junta, cuestiones que no habían sido consideradas en estas maquetas que aparecen a la hora de la construcción y que de alguna manera te obligan a reinterpretar o a redefinir a ciertos lineamientos para poder avanzar. Y por último muestro algo de lo que estuvimos haciendo en AP2, que nosotros también en la línea con estas cuestiones que decía de la imposición. En lo primero que mostraba en AP1 era lo que te viene dado de otro compañero y uno reinterpreta. En el segundo era lo que te viene de alguna manera dado como imposición material y que uno trabaja y que luego trata de entender en el sitio y en el lugar donde lo va a poner en contexto. Y por último, es una reinterpretación o un retrabajo que hicimos sobre un ejercicio que hace varios años que hacemos en la cátedra, que son las pantallas de AP2,
de AP1, perdón, esto es segundo año de la facultad. Nosotros todos los años le pedíamos a los alumnos que traigan un material, que definan con ese material un módulo, que mediante la repetición definan una pieza, definan un módulo y generen una pantalla autoportante de una dimensión determinada. En realidad nosotros decíamos, bueno, 2 metros por 3 metros, que era como un fragmento de un sistema que en realidad lo podríamos pensar como algo que es simplemente un recorte de un sistema que permitiría seguir avanzando y bueno, generando un límite, un tamiz de mayor dimensión. Todos los años teníamos cosas como muy variadas, de diferentes tipos de materiales. Hemos llegado en algún momento a construir algo de esto en una maqueta en cartón. Lo que hicimos este año es poner esa limitación de trabajar con mampuestos. Con mampuestos, repito, en esta condición de unidad que por repetición genera un sistema determinado y que funciona con presión. Entonces, hay ladrillos comunes, hay bloques de hormigón en diferentes variantes, hay manipulación sobre los bloques de hormigón. Entonces, entender de alguna manera también esta condicionante, de alguna forma, la variedad de las pantallas que tuvimos fue menor, si se quiere, a la que teníamos con el material libre, pero en cierta medida la experiencia me parece que fue más interesante porque tiene un poco más que ver con lo que pasa, bueno, con lo que nos pasa profesionalmente. Muchas veces las búsquedas o las posibilidades de trabajo o de generar determinadas propuestas en diferentes contextos, nos pasa a nosotros en el estudio, tienen que ver con, bueno, ver qué provee el mercado, qué hay ahí a mano y con eso, bueno, encontrar de qué manera uno lo puede manipular, lo puede reinterpretar, lo puede ubicar de otra forma. En fin, la experiencia tuvo que ver un poco con eso y bueno, mostraba ahí un par de fotos de la jornada de construcción donde hicimos un fragmento. Originalmente dijimos, bueno, hagamos una entera, hagamos un par entera, pero de nuevo, no 50 personas, 100 personas laburando en un muro no va. Entonces hicimos pequeños fragmentos y el que se animó lo hizo y bueno, fue una experiencia también de 2 días de trabajo para de nuevo, siempre como que las mismas preguntas. Bueno, la Junta, muchos no la habían considerado, otros la habían considerado. ¿Qué pasa con determinadas cuestiones que teóricamente iban a funcionar de una manera y funcionan de otra? En definitiva, bueno, nada, trabajar sobre los problemas de nuestra disciplina no es nada novedoso, es simplemente diferentes enfoques o diferentes momentos de una misma forma de ver este trabajo al cual nos dedicamos todos. Gracias. Next.